con tratamiento médico, ¿sí? Entonces, aquí el clásico dolor abdominal en donde básicamente no tiene mucha repercusión desde el punto de vista de irritación peritoneal, defensa muscular, a nivel del abdomen propiamente dicho, pero sí repercute con un grado de disconfort, de molestia, dolor, incluso intenso en algunos casos a nivel abdominal propiamente dicho, y por ende eso es lo que lleva a la confusión y que en muchos casos puede llegar a terminar en cirugía. Ahora, con respecto al dolor propiamente dicho que presentan este tipo de pacientes, tenemos que ver que hay, o sea, desde el punto de vista de la fisiopatología, tenemos tres tipos de dolores agudos, básicamente, que es el dolor visceral, el dolor somático y el dolor referido. El dolor visceral es aquel dolor que, como ya su nombre lo dice, está directamente relacionado a lo que son vísceras, ya sea huecas o ya sean vísceras sólidas o macizas, está directamente relacionado a ese tipo de órganos, ¿sí? O sea, no es aquel dolor relacionado a la piel, no es aquel tipo de traumatismo que nosotros sentimos o recibimos a nivel de la piel principalmente. Entonces, básicamente lo que ocurre es que hay un dolor, es este tipo de estructuras, ya sea órganos sólidos o huecos, y eso es lo que lleva a la manifestación dolorosa a nivel abdominal. Ahora, ¿cuál es la característica que tienen estos dolores? Que están originados a nivel del peritoneo visceral, por ende se denomina dolor visceral, obviamente, a través de que los nociceptores, que son los receptores nerviosos sensitivos que tienen las vísceras, los tejidos, o cualquier tipo de tejido que sea, los nociceptores, y esos nociceptores envían estímulos otra vez, obviamente que por vía simpática, a las astas dorsales de la médula, y de allí, de las astas dorsales, que básicamente son los sitios de recepción, básicamente de todos los estímulos dolorosos, de allí nuevamente a los centros nerviosos superiores. Básicamente lo que a mí me interesa que ustedes sepan es que cuando yo tengo un dolor que es el tipo visceral, yo voy a tener por dos mecanismos que básicamente se producen. En uno, cuando yo tengo un dolor en una víscera hueca, por ejemplo, intestino delgado, intestino grueso, lo que ocurre es que se estiran demasiado el peritoneo visceral o se estira o se contrae demasiado ese peritoneo visceral por una retracción, por ejemplo, por alguna patología, y ese estiramiento o esa retracción que se produce en el peritoneo visceral en un paciente con algún trastorno en víscera hueca, ¿sí? Intestino delgado principalmente, o grueso, es lo que causa el dolor del tipo visceral. Así como también si yo tengo un paciente con una distensión de una cápsula, un ejemplo, del hígado, como sabemos que es la cápsula de Gleason, es la cápsula hepática, cuando yo tengo una distensión de esa cápsula, también yo estoy teniendo por consiguiente un dolor de tipo visceral y a su vez voy a presentar, perdón, en la mayoría de los casos un dolor de tipo visceral que es bien característico. Ahora, dos mecanismos de producción. Vísceras huecas por distensión o por contracción. Vísceras sólidas por distensión es lo más frecuente. Segundo lugar, por isquemia, cuando hay isquemia de un tejido macizo o de un órgano macizo, mejor dicho, o por inflamación de ese órgano macizo. Vamos a ir viendo las causas. Ahora, cómo es el dolor visceral, ya sea en vísceras sólidas o en vísceras huecas? Es sordo, la característica que es sordo, es mal localizado y puede ser percibido en el abdomen a distancia de la víscera afectada. Quiere decir de que yo tengo un dolor, por ejemplo, a nivel del apéndice secal, por ejemplo, en las primeras horas, cuando yo tengo una obstrucción del apéndice secal, ya me imagino que ya saben la fisiopatología, obstrucción de la luz del apéndice secal por fecalito o por plasia del folículo linfoide, y lo que ocurre es
justamente hay un aumento del diámetro del apéndice cervical, una distensión de lo que sería el peritoneo que le recubre, y por ende esa distensión me refleja a mí como un dolor visceral, como un dolor referido a nivel del epigastrio principalmente, ¿sí? Por la parte, sabemos que básicamente está inervado por el plexo solar. Entonces, me repercute a mí como un dolor en el epigastrio, pero en realidad el problema está en la celíaca derecha. Entonces, esa característica principal es básicamente lo que caracteriza al dolor visceral. Un dolor sordo, mal localizado, que el paciente refiere que tiene dolor abdominal, pero no sabe precisar exactamente dónde es. ¿Sí? Esa es una de las características del dolor visceral. En cambio, el dolor somático es lo contrario, es un dolor que es originado por el estímulo a nivel del peritoneo parietal, no el visceral, ¿sí? Así mismo también, no solamente por el peritoneo parietal, sino que también por la raíz del mesenterio y por la pared abdominal. Obviamente que esas fibras, ¿sí? O esos receptores nociceptivos, a través de sus fibras somáticas, envían, obviamente, que a los estímulos dolorosos, nerviosos, los impulsos, a través de los nervios espinales, también, obviamente, hacia la médula, hacia el asta dorsal. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el problema en este caso? ¿Cuál es la característica que tiene básicamente el dolor somático, que es el que afecta al peritoneo parietal? El peritoneo parietal es un peritoneo fijo, que está en una zona determinada, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una irritación del peritoneo parietal en una zona determinada, por ejemplo, parieto cólico derecho o hipocondrio derecho, ¿qué es lo que yo tengo? Primero, yo ya no voy a tener ese dolor difuso, ese dolor sordo, mal localizado. Yo voy a tener un dolor bien localizado en el sitio mismo de la lesión, ¿sí? Y ese dolor es intenso, de aparición brusca, ¿sí? ¿Y cuál es la característica que básicamente le confiere a este tipo de dolores? Que se agudiza con los movimientos. Entonces, aquel paciente que cuando tiene un cuadro de tos, cuando realiza algún movimiento, por ejemplo, ponerse de pie, caminar, agacharse, son movimientos que generan dolor en el paciente y son dolores que a mí me indican de que probablemente el paciente tenga una lesión, o sea, una irritación a nivel del peritoneo parietal, que cuando el paciente estimula ese peritoneo parietal es donde se desencadena el cuadro doloroso. ¿Está bien? Entonces, básicamente es esa la característica en este tipo de pacientes. ¿Está bien? Entonces, el dolor somático, la gran diferencia es originado por estímulo doloroso a nivel del peritoneo parietal, raíz del mesenterio o pared abdominal propiamente dicha, ¿sí? Y el cuadro doloroso ya es bien localizado en el lugar de la lesión o en el lugar de la irritación, ¿sí? Es de aparición brusca y obviamente que empeora con los movimientos, ¿sí? Ahora, existe otro tipo de dolor que básicamente es un dolor mixto, vamos a decirle, un dolor referido, que básicamente se origina en estructuras viscerales, así como también musculares, ¿sí? Y son conducidos por los axones nociceptivos o propioceptivos y también terminan en el asta dorsal como todos. ¿El problema cuál es? El problema es que en esa misma región, en ese mismo lugar, también terminan los estímulos dolorosos que son conducidos desde la piel, ¿sí? Todos los estímulos que son aferentes desde la piel. Entonces, el cerebro o básicamente la asta dorsal no reconoce cuál es el estímulo o no tiene la capacidad de reconocer que el estímulo es de la piel o este estímulo es el que viene proveniente de las vísceras o de los músculos. Entonces, básicamente lo que interpreta es el tejido que básicamente recibe con mayor rapidez y básicamente los receptores o los nociceptores que están ubicados a nivel de la piel son más veloces y por ende refieren un dolor a nivel de la piel
siendo que el problema está a nivel visceral o incluso a nivel muscular, como en la mayoría de los casos. Es el clásico dolor muscular que se presenta, por ejemplo, en desgarros musculares característicos en lesiones de futbolistas, por ejemplo, donde tienen lesiones o desgarros musculares importantes. Entonces, se proceden o se producen esas pequeñas lesiones a nivel del tejido muscular y por ende, como la transmisión de los impulsos referidos a nivel de la piel es mayor, generalmente se reconoce como un estímulo doloroso a nivel de la piel. ¿Por qué? Porque se proyecta totalmente ese estímulo a nivel de la piel. Entonces, la mayoría de los casos son referidos a este tipo de dolores de tipo referido. ¿Está bien? Entonces, el dolor visceral representa lo que serían las patologías que repercuten a nivel visceral del peritoneo visceral propiamente dicho y responden a la dilatación, distensión del peritoneo o a la contracción del mismo. En cambio, cuando es un dolor somático está directamente relacionado al estímulo o a la irritación del peritoneo parietal y el dolor referido es básicamente el que no distingue entre un dolor de piel propiamente dicho o un dolor muscular, por ejemplo, y básicamente se repercute hacia un estímulo doloroso a nivel de la piel, ¿sí? Entonces, básicamente esas son las pequeñas diferencias que cada uno de ellos presenta. Ahora, ¿cómo se van a presentar clínicamente este tipo de pacientes? Con dolor, ¿sí? Entonces, básicamente es, obviamente que el dolor es el síntoma principal en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, el dolor abdominal agudo, en este caso, pues lo que nos lleva a la confusión a nosotros es el síntoma cardinal, el síntoma principal. Cuando yo tengo un dolor abdominal, es un desafío, ¿sí? Y básicamente se conoce, o básicamente, me imagino que ustedes conocen lo que es la caja de Pandora. Entonces, el abdomen, cuando desde el punto de vista ¿cómo le voy a decir? El examen físico, desde el punto de vista es clínico, quirúrgico, es como una caja de Pandora, o de hecho se le relaciona como una caja de Pandora, porque nunca vamos a saber con exactitud qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, el abdomen hasta la hora de operar, muchas veces no estamos seguros de lo que vamos a encontrarnos o incluso podemos entrar a operar a un paciente con un probable diagnóstico, pero no encontramos totalmente otro diagnóstico. Entonces, por eso es que se le atribuye al abdomen como una caja de Pandora. Ahora, cuando llega un paciente con dolor abdominal, ¿cuál es el rol del médico? ¿Cuál es el rol del cirujano propiamente dicho? Identificar a un paciente si se va a operar o no se va a operar, ¿sí? Paciente, ¿necesita internarse o no necesita internarse? O sea, ese es el primer gran desafío que viene o consigo un dolor abdominal, ¿sí? Entonces, ¿cuándo yo voy a sospechar de un cuadro quirúrgico? Cuando el paciente tenga irritación peritoneal. ¿Qué quiere decir? Pacientes que tengan dolor del tipo somático, aquellos pacientes que tengan irritación del peritoneo parietal, producto de un cuadro infeccioso inflamatorio, ¿sí? Que esté causando una irritación peritoneal del peritoneo parietal, que eso me lleve a una contractura muscular, a una defensa muscular, a una irritación que se traduce como un dolor a la descompresión del abdomen. Cuando, el día de mañana, cuando ustedes vean semiología quirúrgica, van a ver de que hay al examen físico abdominal existen las maniobras que son de compresión y descompresión brusca, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo dolor a la descompresión, quiere decir de que yo le comprimí el abdomen al paciente y le retiré de forma brusca, eso causa una irritación intensa a nivel del peritoneo parietal
causa un dolor intenso. Por ende, eso son signos que a mí indirectamente me indican de que hay algún problema del punto de vista quirúrgico dentro del abdomen, ¿sí? Que se traducen como clínica de irritación peritoneal, como está aquí. Ahora, eso es uno. Segundo, obstrucción intestinal, pacientes que tengan detención de heces y gases, distensiones abdominales, ojos, hay que reevaluar. Y compromiso vascular, obviamente que todos esos pacientes con esa clínica, sospecha de esa clínica, tienen que quedarse internados y tienen que tener una evaluación con o por un cirujano general, sí o sí, ¿está bien? Ahora, asimismo como cuando tenga clínicas o síntomas generales como son fiebre alta, escalofrío, deposiciones líquidas, que son las diarreas, eso me sugieren a mí un cuadro abdomen médico, no un cuadro quirúrgico, ¿sí? Así como también artralgia, dolores articulares, artritis, ¿sí? Aquellas inflamaciones a nivel de las articulaciones, dificultad respiratoria, el dolor pleurítico o signos y síntomas neurológicos también me ayudan a mí a sospechar de un caso clínico, no así un caso quirúrgico, ¿está bien? Entonces, en este tipo de pacientes que se presenten con dolor abdominal asociado a artritis, artralgias, fiebres, ¿está bien? Esperemos un poco, inspeccionemos mejor al paciente, evaluemos mejor al paciente y probablemente la causa sea médica y no quirúrgica, ¿está bien? Ahora, hay una pequeña diferencia, una pequeña característica con respecto a los vómitos, pero esto obviamente que no es 100% confiable, que dice que los vómitos en los cuadros clínicos preceden a los dolores abdominales, o sea que primero hay vómito y después hay dolor abdominal en los pacientes con trastornos clínicos. En cambio, cuando es algo quirúrgico, primero viene el dolor abdominal y después los vómitos. Vamos. Entonces, generalmente es esa una pequeña diferencia que hay que también tener en cuenta. Ahora, otras manifestaciones, cuando yo voy a examinar al paciente, no es solamente examinar a nivel abdominal, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo patologías abdominales que son de tratamiento clínico, pero que se repercuten o que se manifiestan como un cuadro abdominal. Uno. Segundo, tengo patologías torácicas que repercuten a nivel abdominal, ¿sí? Y que me pueden simular un cuadro quirúrgico abdominal. Y tercero, tengo patologías que básicamente se pueden manifestar abdominalmente, pero tienen otras manifestaciones periféricas, principalmente dermatológicas, ¿está bien? Entonces, también hay que no concentrarse. Mi objetivo es hacerle entender de que el paciente es un todo. Desde la punta del cabello hasta el pie, hay que examinar al paciente siempre que sea posible, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del examen físico, presencia de lesiones dermatológicas, no solamente a nivel abdominal, en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Artritis, artralgia, pacientes que refieran dolores articulares, inflamaciones a nivel de las articulaciones, ¿sí? Adenopatías generalizadas, hay que explorar las zonas de adenopatías y cervicales, aquí en regiones inguinales, o sea que hay que explorar, hay que palpar a los pacientes, ¿sí? Orinas, la característica de la orina del paciente, si es oscura, si es hematúrica, que pueden sospechar de una probable glomerulonefritis. Esas son cosas que obviamente que hay que tratar de investigar, que si no investigamos vamos a pasar por alto y probablemente termine operándose un paciente que era para tratamiento clínico, ¿sí? Entonces, parte de un buen examen físico, como les dije, no es netamente concentrarse a nivel abdominal, concéntrense a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, ausculten al paciente. Una radiografía dentro del manejo de un paciente con dolor abdominal
incluye también radiografía de tórax, siempre. ¿Por qué? Porque puede haber patologías del mediastino, puede haber patologías del pulmón propiamente dicho, neumonías complicadas con derrame, puede haber patologías de pericardio, pericarditis, por ejemplo, que pueden estar presentando repercusiones a nivel abdominal, cardíaco, un electrocardiograma siempre, sí, evaluar el pulso en los pacientes siempre. ¿Por qué? Porque pueden haber patologías, por ejemplo, como una arritmia, una fibrilación auricular, que no esté causando, por ejemplo, algún trombo abdominal y por ende una isquemia intestinal. Entonces, no se olviden de que no solamente el dolor abdominal es enfocarse en lo que es el abdomen y olvidarse del resto. Hay que examinar por completo. ¿Está bien? Ahora, el problema es esto que dice aquí. En muchas ocasiones la causa exacta del dolor no es evidente, ¿sí? Y el diagnóstico, obviamente, que diferencial deberá definirse fundamentalmente con un abdomen quirúrgico, para lo cual es necesario recurrir a estudios complementarios. ¿Cuáles? Radiografía, ecografía, tomografía. Radiografía, buscando distensión de asa delgada, distensión del colon, buscando presencia de aire dentro de la cavidad peritoneal, el neumoperitoneo. Ecografía, buscando líquido libre, buscando apelotonamiento de asas en alguna región, buscando procesos inflamatorios en alguna región. La tomografía, buscando neumoperitoneo, buscando colecciones, buscando engrosamiento de algún segmento intestinal, de algún proceso neoplásico en alguna víscera sólida o hueca, ¿sí? Entonces, a partir de los estudios complementarios es donde nosotros tenemos que tratar de ir realizando los diagnósticos diferenciales. Y como ya sabemos con respecto a la fisiopatología del dolor, el dolor somático que se manifieste por aquel dolor que se repercute por irritación del peritoneo parietal, ¿sí? Entonces ese es el dolor básicamente que yo tengo que buscar y tengo que tratar de identificar lo más precoz posible para que tampoco yo no cometa el error de pensar de que es un cuadro clínico, no operar al paciente y por ende se complica y ya se complica con una peritonitis. Entonces, aquí hay que poner, eh, ¿cómo les puedo decir? Uno, yo tengo que tratar de evitar el error desde los dos lados. Uno, tratar de pensar de que todo dolor abdominal hay que operar, ¿sí? Y evitar con eso no operar pacientes que son de tratamiento clínico, así como también no pensar de que solamente es tratamiento clínico en un paciente que es para operar. Entonces, lo ideal es tratar de objetivar la mayor cantidad de datos, ya sean signos, síntomas, síndromes, construir los síndromes para saber si el paciente es o no quirúrgico. ¿Está bien? A eso es lo que nosotros tenemos que llegar. ¿Está bien? Entonces, la situación más frecuente y más difícil de realizar de los diagnósticos es justamente en los extremos de la vida, en la niñez y también principalmente en los ancianos, ¿sí? En mi caso, yo no tengo mucho contacto con niños, entonces, por ende, me imagino que para el cirujano pediátrico de por ahí es un poquitito confuso también, pero yo que sí tengo mucho contacto con pacientes ancianos de edad, es ahí eh, básicamente donde se encuentra el problema, ¿sí? Porque los pacientes ancianos, uno, que el umbral del dolor está totalmente disminuido. Segundo, que las presentaciones clínicas características de muchas patologías ya no son las típicas, son las atípicas. Entonces, cambia, se distorsiona totalmente. Entonces, no hay que esperar muchas veces que un paciente anciano realice fiebre, porque la mayoría de los ancianos ya no hacen fiebre. Si hacen fiebre es porque ya están prácticamente sépticos. No hay que esperar que el paciente
tenga ese dolor abdominal como en un paciente joven que un cuadro leve le causa un intenso dolor, en cambio los ancianos toleran mucho mejor el cuadro doloroso, porque el umbral del dolor en los ancianos ya desciende totalmente, o sea, aumenta en realidad, por eso tienen menos dolor. Entonces, es en el anciano donde ocurre este tipo de complicaciones. Ahora, ¿cuál es la característica de este tipo de pacientes? El dolor abdominal, como les dije, es el síntoma cardinal, ¿sí? Y se denomina como dolor abdominal inespecífico, ¿sí? Entonces, el dolor abdominal es la consulta más frecuente, obviamente. Se realizaron varios estudios, ¿sí? En todas, básicamente las urgencias, y a lo que se llegó como conclusión es que el 70% de todos los dolores abdominales están distribuidos en cuadros de apendicitis aguda y en cuadros de dolores abdominales inespecíficos, ¿sí? En esas dos patologías. Entonces, ¿por qué es importante hacer la diferenciación entre un dolor abdominal inespecífico, que es denominado DAI, en comparación con la apendicitis aguda? ¿Por qué? Porque uno es de tratamiento quirúrgico, obviamente, la apendicitis, y el otro es de tratamiento médico. Entonces, es totalmente diferente la vía de abordaje en uno y otro. Entonces, por eso es importante establecer el diagnóstico diferencial inicial entre uno y otro. ¿Estamos? Ahora, para establecer ese diagnóstico existen algunas características que son localización del dolor en fosa ilíaca derecha, los dos se manifiestan con dolor en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Uno, el dolor desde el punto de vista semiológico en la apendicitis aguda generalmente es o presenta esa clásica irradiación que se presenta en la cronología, que es del epigastrio a fosa ilíaca derecha. En cambio, el dolor abdominal en específico es netamente fosa ilíaca derecha, ¿sí? Ahora, en la apendicitis aguda, ¿qué es lo que ocurre? En la apendicitis aguda hay una irritación a nivel del peritoneo parietal, ¿sí? O sea que hay un dolor del tipo somático, que es lo que causa que hay una irritación en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Si yo tengo una irritación del peritoneo parietal en fosa ilíaca derecha, yo voy a tener dolor al caminar, dolor al realizar algún movimiento, dolor al toser, o sea que el dolor va a empeorar con el movimiento. Yo voy a tener dolor a la palpación, voy a tener dolor a la descompresión brusca, ¿sí? En cambio, todas esas manifestaciones yo no voy a tener en el dolor abdominal inespecífico. El dolor abdominal inespecífico voy a tener predominantemente en fosa ilíaca derecha, pero ese dolor no va a ser empeorado, exacerbado con la tos, los movimientos, no va a haber defensa muscular, no va a haber irritación peritoneal en el dolor abdominal específico. Totalmente lo opuesto en la apendicitis aguda. Entonces, por eso es relativamente, en este caso, relativamente sencillo hacer el diagnóstico, ¿sí? Como les había dicho, en la palpación abdominal no se presenta con dolor, con sensibilidad dolorosa focal, el dolor abdominal en específico, estamos hablando. No hay defensa muscular, ni siquiera el signo del rebote, no hay dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha. Y también el tacto rectal, los pacientes que anteriormente se hacían tacto rectal, en realidad el tacto rectal hasta hoy día hay que utilizar como medio diagnóstico, ¿sí? Y al tacto rectal, el Douglas no tiene que estar doloroso hacia fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y obviamente que no tiene que haber aumento de la temperatura a nivel rectal. Entonces, si hay aumento de la temperatura rectal, si hay dolor provocado al tacto rectal en fosa ilíaca derecha hacia el lado derecho, obviamente que yo estoy probablemente frente a un cuadro de apendicitis aguda y no de un dolor abdominal inespecífico. Ahora, el diagnóstico del dolor abdominal inespecífico se hace como por exclusión, ¿sí? O sea que viene un paciente con dolor abdominal, es evaluado por el cirujano, es evaluado por el clínico,
el cirujano descarta de que sea algún cuadro quirúrgico. ¿Por qué? Porque no tiene defensa, no tiene irritación, no tiene dolor a la descompresión brusca de la mucosidad derecha, entonces descarta un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, le deja al paciente en observación, le reevalúan 6 horas, 12 horas y por ende hay mejoría clínica del dolor y en ese caso el paciente obviamente que con eso se le evita algún procedimiento quirúrgico, ¿está bien? Pero básicamente el diagnóstico se realiza por exclusión. Vamos, en la práctica diaria, dice, los pacientes con dolores abdominales inespecíficos es la causa más frecuente de abdomen agudo médico y la población, perdón, que predomina es obviamente ampliamente el sexo femenino y una edad media de 20 años. ¿Por qué? Porque sabemos que en esa etapa básicamente hay, todavía persisten en la adolescencia, pubertad principalmente, existen una serie de cambios hormonales en la mujer en donde con cada ciclo menstrual con cada maduración de órganos genitales, ya sea primario o secundario, sobreviene una serie de alteraciones hormonales y por ende pueden llevar a las manifestaciones de dolores abdominales y son de resorte médico, ¿sí? No de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Ahora, cuando nosotros encaramos a un paciente con dolor abdominal desde el punto de vista del abdomen agudo médico, ¿sí? Tenemos que tener eh, o mejor dicho, tenemos que clasificar a ese tipo de dolor, ¿sí? O tipos de, no de dolor, pero sí de patologías que causan el dolor. Entonces, yo puedo tener patologías abdominales que me causen dolor abdominal. Yo puedo tener patologías torácicas, que son las extraabdominales, que me causen dolor abdominal, ¿sí? Y también puedo tener patologías neurológicas, por ejemplo, o neuropsicógenas que me causan dolor abdominal. Entonces, en este apartado vamos a hablar de patologías que causan dolor, pero que el origen es intraabdominal, o sea que la causa de ese dolor abdominal está dentro del abdomen mismo, pero no son quirúrgicas, son médicas. ¿Estamos? ¿Cuáles son esas causas? Las de origen isquémico, ¿sí? Que se manifiestan por vasculitis, por púrpuras, las de origen por inflamación peritoneal no infecciosa, ¿sí? Las que inflaman el peritoneo parietal o visceral, pero no son infecciosas, que son lupus eritematoso sistémico y la fiebre mediterránea familiar, y por la distensión de superficies viscerales, hepatomegalias, ya sea congestiva o tumoral, y por qué no las hepatitis. Estamos. Todas ellas son de tratamiento clínico y no quirúrgico. Estamos, pero es importante reconocer. Estamos. Entonces, patologías de origen abdominal que repercutan a nivel del abdomen que causen isquemia, ¿sí? Que causen isquemia. Y no se olviden de eso. Vasculitis necrotizante, ¿sí? Las vasculitis necrotizantes, cuando un paciente se presenta con una isquemia aguda del mesenterio, yo tengo que tener algunas manifestaciones características. ¿Cuáles son? O, perdón, algunas manifestaciones fisiopatológicas características. Cuando yo tengo isquemia mesentérica, ¿cuál es? Puede ser producida por embolia, por trombosis, ¿sí? En los pacientes cardiópatas principalmente. Y también hay isquemia que es no oclusiva, que es justamente la vasculitis necrotizante, las inflamaciones de los vasos sanguíneos que se producen en los vasos sanguíneos de pequeño y mediano tamaño, ¿sí? Entonces, o de pequeño y mediano calibre. Entonces, las vasculitis necrotizantes justamente corresponden a esos vasos, a los de pequeño, principalmente los de pequeño, y también los de mediano calibre, y son causas de isquemia mesentérica intraabdominal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las patologías que llevan a eso? Poliarteritis nodosa, ¿sí? Y las vasculitis secundarias a enfermedades de tejido conectivo como son los
las enfermedades del lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Son las causas más frecuentes. ¿Cuáles son? Entonces, ¿cuáles son las causas de vasculitis necrotizantes? Por isquemia, obviamente. Si no hay isquemia, no va a necrosar, ¿sí? Entonces, vasculitis necrotizante por isquemia, poliarteritis nodosa y lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Ahora, ¿por qué se produce la isquemia? Primero, porque hay una inflamación de los pequeños vasos sanguíneos a nivel del mesenterio, obviamente, y aparte, si yo tengo una disminución o si hay una inflamación, perdón, a nivel de los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener disminución del flujo sanguíneo en esa zona, ¿sí? Y eso es lo que me lleva a una hipoxia y a una isquemia del tejido, ¿sí? Y esa isquemia es lo que se representa con dolor abdominal. Ahora, si yo, asociado a la isquemia, ¿sí? Tengo factores que agravan el proceso con shock, hipotensión arterial, anemia o drogas vasoconstrictoras, ¿sí? Eso obviamente que va a agravar la isquemia. Si yo ya tengo una vena, una arteria, mejor dicho, que ya está disminuido el calibre porque está inflamado en la vasculitis, asociado a una hipotensión, donde yo tengo una disminución de la presión, a un paciente asociado con anemia, donde tenga menor cantidad de sangre circulante, obviamente que es factor agravante para que se produzca la isquemia y por ende este tipo de pacientes es lo que evolucionan más rápidamente a la isquemia, a la necrosis y a la perforación de asas intestinales. ¿Está bien? Ahora, la isquemia, como yo les dije, la vasculitis, no es que se presenta solamente a nivel de, del intestino, sino es que se va a presentar solamente a nivel del mesenterio. La característica de las vasculitis es que afectan a sectores de cualquier tracto, no cualquier tracto, pero cualquier sistema u órgano. Entonces, las características más importantes es tener lesiones dermatológicas también, lesiones a nivel renal, porque las vasculitis causan glomerulonefritis, si las inflamaciones a nivel de glomérulos renales. Entonces, causan hematuria, causan proteinuria, que obviamente vamos a ver con una orina un poco más concentrada de lo normal, un paciente previamente sano, y obviamente que las lesiones dermatológicas que son más características. Las lesiones dermatológicas, como es una vasculitis necrotizante, ¿qué es lo que hace? Primero causa una lesión isquémica, esa lesión isquémica me va a necrosar, obviamente, y por ende se van a formar las úlceras, ¿sí? No son aquellas clásicas lesiones vasculares, las vasculitis, donde solamente hay inflamación y no hay isquemia. Justamente lo que le caracteriza a las lesiones necrotizantes es la isquemia y la necrosis, ¿estamos? Entonces, hay que siempre buscar lesiones dermatológicas también. Ahora, la isquemia intestinal es la que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque si yo tengo una isquemia intestinal que avanza o avanzó en un grado tal que llegó a la necrosis del intestino, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente va a tener perforación del intestino, va a tener peritonitis generalizada y ahí sí ya es de tratamiento quirúrgico, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo esa etapa inicial, ¿sí? Yo voy a tener un paciente con un abdomen agudo médico, ¿sí? Con una patología clínica en la que si yo reconozco a tiempo, le comienzo el tratamiento clínico o clínico viene y realiza el tratamiento y por ende va a evolucionar bien y no voy a terminar operando a ese paciente, ¿sí? Entonces, el objetivo es tratar de no operar al paciente y para eso hay que llegar lo más temprano posible, ¿sí? Porque de un problema clínico se puede convertir en un problema quirúrgico, ¿está bien? Y eso puede ocurrir en las lesiones de origen intraabdominal de tipo isquémicas, ¿sí? En la vasculitis propiamente dicha. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el problema? O en realidad,
¿Cuál es la característica de este tipo de lesiones? El dolor abdominal, ¿sí? Es de aparición insidiosa, dura varios días, no tiene localización precisa, se acompaña de distensión abdominal y disminución de la motilidad intestinal. ¿Está bien? Entonces, clásicamente, el paciente con isquemia intestinal es aquel paciente que está con oclusión intestinal, que está distendido, que está doloroso, con dolor abdominal, pero que al examen físico el paciente no presenta irritación peritoneal, el paciente no tiene dolor ni a la compresión ni a la descompresión, y el paciente, otra característica, ¿cuál es? Que el paciente no presenta detención de heces y gases, ¿sí? El paciente se distiende porque lo que pasa es que hay una disminución de la motilidad intestinal. El paciente disminuye el tránsito intestinal, pero no hay una detención completa, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, viene un paciente con dolor abdominal, ¿sí? Asociado a distensión abdominal, ¿sí? Con ¿cómo le voy a decir? Que al examen físico yo le toco el abdomen, le examino y no hay defensa, no hay irritación peritoneal, ¿sí? Ese paciente ventosea, se va de cuerpo, ¿sí? Pero el paciente está distendido. Ese paciente es, ojo, hay que investigar una causa probable de isquemia intestinal porque que es una de las características de manifestación en ese tipo de pacientes. Si a eso le agregamos hemorragia digestiva, ya sea melena o hematoquesia, ¿sí? Generalmente es una isquemia intestinal hasta una isquemia mesentérica hasta demostrar lo contrario. Estamos entonces, hay que ir dirigido nuestro examen físico completo, no solamente abdominal, hay que buscar lesiones dermatológicas, lesiones articulares, hay que buscar en el examen de orina, buscar si hay presencia de hematuria, si hay presencia de proteinuria, o sea, hay que ir buscando la probable causa de vasculitis. ¿Estamos? Entonces es muy característico. Ahora, es distinto a aquel paciente que venga por oclusión intestinal, que tenga detención de heces y gases como principal manifestación, dolor abdominal, distensión abdominal y que diga que hace 5 o 7 días que no se va de cuerpo. Ese paciente es una oclusión intestinal. Ahora, si viene un paciente que te dice que ayer empezó su cuadro, que hoy se fue del cuerpo, entonces, pero que está distendido, ¿sí? Con dolor abdominal difuso, no sabe referir exactamente dónde es el dolor, ese paciente es el que hay que tener un poquitito más de control y examinar exhaustivamente. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles eran las patologías responsables por la vasculitis necrotizante? Una de ellas, poliarteritis nodosa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay varias vasculitis, ¿sí? A nivel de varios plexos, a nivel de varias regiones vasculares, de pequeño calibre principalmente, ¿está bien? Presentan síntomas gastrointestinales en el 30% de los casos, ¿sí? Y es fácil hacer el diagnóstico cuando el paciente se conoce ser portador de una vasculitis, ¿sí? Si el paciente sabe que tiene vasculitis y viene a la urgencia por dolor abdominal, es fácil porque el paciente va a decir, yo tengo vasculitis, me trato o me hago mi tratamiento, mi control con tal medicación. Entonces, si viene por dolor abdominal, con un abdomen, con un dolor difuso, mal localizado, sin defensa, sin irritación, podemos sospechar de que es una causa vasculitis, se le hace su tratamiento clínico, si mejora el paciente, perfecto, si no mejora, se opera, ¿sí? En cambio, si es la primera manifestación del dolor y el paciente no sabe que es portador de vasculitis, probablemente ese paciente termine en quirófano, ¿sí? Lo más probable. Y el hallazgo, obviamente, que va a ser, si es que ya está totalmente
isquémico en la zona del intestino afecto, obviamente que vamos a encontrar necrosis, o si estamos en las primeras horas, obviamente que no vamos a encontrar absolutamente nada, ¿sí? Ahora, el sistema nervioso periférico, dice, está afectado en alrededor del 80% de los casos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener en un paciente con poliarteritis? Por eso se llama poliarteritis, porque básicamente va a afectar no solamente abdominalmente, entonces el paciente va a venir con el dolor abdominal, pero también con dolores articulares, ¿sí? Va a tener dolores a nivel de articulación del miembro derecho, inferior izquierdo o superior derecho, va a tener mononeuritis, por ejemplo, dolores a nivel articular en una zona, en una extremidad, después en una extremidad superior, por ejemplo. Entonces, va a tener alguna otra manifestación neurológica también neurosensitiva principalmente. Entonces, por eso es que se llama poliarteritis, porque va a tener más de una manifestación neurológica principalmente y es dolorosa también. Ahora, ¿cuál es la característica de las lesiones renales principalmente? Que en el 70% de los casos aproximadamente hay lesiones renales en los pacientes con vasculitis, ¿sí? Hay glomerulonefritis, como les dije, o vasculitis asociada a hipertensión arterial. Entonces, si nosotros evaluamos el sedimento urinario, la orina simple y su sedimento, vamos a constatar de que hay proteinuria, de que hay hematuria en un paciente con dolor abdominal, que tenga lesiones dermatológicas. Ese paciente es una vasculitis, trata de demostrar lo contrario y no es quirúrgico, ¿estamos? Pero obviamente que para eso tenemos que examinar por completo al paciente, ¿sí? Ahora, el examen físico dice que deben buscarse lesiones cutáneas, como les dije. Nosotros, si recibimos a un paciente con dolor abdominal que no sabe tiene, que es portador de vasculitis, ni siquiera de poliarteritis, pero que aparte del dolor abdominal presenta dolor articular, el miembro superior o inferior derecho, por ejemplo, parte del dolor tiene una artritis o una artralgia. Aparte de eso, tiene lesiones dermatológicas. Ojo, en ese paciente no vamos a meter a quirófano de entrada. Vamos a expectar, vamos a pedir estudios complementarios y vamos a ir evaluándole conjuntamente con el clínico para ver si hay mejoría o no. Si hay mejoría, perfecto. Si no hay mejoría, probablemente termine en quirófano. ¿Está bien? Entonces, no es tampoco hacer el examen o descartar algo quirúrgico y nunca más evaluar al paciente. Hay que reevaluar y reevaluar por lo menos cada 3 a 6 horas al paciente. ¿Estamos? Entonces, generalmente se manifiestan con lesiones cutáneas que básicamente son púrpuras, palpables, que vamos a ver enseguida las fotos, lívidos reticulares, que es aquella coloración pálida, prácticamente cadavérica de los pacientes, las úlceras, que ya obviamente que ya van a producir una zona de isquemia, una zona de hipoxigenación crónica, ¿sí? Y los diagnósticos diferenciales básicamente se plantean con pancreatitis aguda y colecistitis aguda, dependiendo de la localización del dolor, principalmente la pancreatitis aguda, porque como habrán visto en la clase de pancreatitis, se la conoce como la gran simuladora. ¿Está bien? Aquí podemos ver lesiones como una de las lesiones, voy a decir, dermatológicas de la poliarteritis nodosa. ¿Está bien? Podemos ver también, o sea, generalmente son afectaciones dermatológicas periféricas, así como también asociadas a artralgias o artritis y dolor abdominal. Ojo, hay que expectar, pedirle estudios, darle al clínico para que le evalúe también, que tenga su evaluación clínica y por ende no tratar de operar de entrada. ¿Bien? Hay que siempre tratar de expectar. Así como también otra causa es el lupus eritematoso sistémico. Si bien, vean, son casos muy raros, 2 al 5% de la vasculitis por lupus.
corresponde al lupus propiamente dicho, es muy bajo el porcentaje y es muy raro, ¿sí? Pero hay que tener presente, más una vez les digo, ¿cómo yo voy a sospechar en un paciente con lupus? ¿Cómo yo voy a sospechar en un paciente que yo crea que es dolor abdominal, que yo piense que es lupus? No existen, ni si es Doctor House no va a pillar si es solamente dolor abdominal. Hay que examinar por completo al paciente, ¿sí? Entonces, en un paciente que me presente dolor abdominal, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. El paciente tiene dolor abdominal, ¿sí? Pero al examinar el abdomen, al hacer el examen físico del abdomen, yo no encuentro ningún signo que a mí me justifique algún procedimiento quirúrgico. ¿Cuál es ese signo? Irritación peritoneal. Yo no encuentro distensión, yo no encuentro dolor a la compresión, dolor a la descompresión. Está bien, yo no encuentro contractura peritoneal, el paciente tiene ruidos hidroaéreos, el paciente ventosea, el paciente se va de cuerpo. Yo no tengo ninguna manifestación directa de que hay alguna patología quirúrgica. En ese paciente yo sospecho. ¿Está bien? Claro que si yo tengo un paciente con irritación peritoneal, dolor a la descompresión por todo el abdomen, contractura muscular a nivel abdominal, ese paciente es quirúrgico, ¿sí? Entonces, obviamente que tiene que ser un paciente que no tenga esas cosas, ¿está bien? Para que yo empiece a sospechar en otra, ¿está bien? Entonces, la vasculitis por lupus generalmente afecta también a vasos de pequeño y de mediano calibre, ¿sí? Y generalmente lo que ocurre es que se produce el dolor abdominal difuso, mal localizado, sin defensa, con otras manifestaciones inflamatorias en actividad como artritis, dermatitis, fiebre, el famoso eritema malar, que es el eritema mariposa, el lupus. Entonces, generalmente son manifestaciones asociadas al dolor abdominal, ¿sí? Entonces, cuando yo sospecho de que es una enfermedad por lupus, generalmente existen marcadores serológicos laboratoriales como son el ANA, el anti-DNA, los factores de complemento C3, C4, que se piden laboratorialmente, ¿sí? ANA, ANCA, anti-DNA y complementos séricos C3 y C4 para investigar una probable lupus, ¿está bien? Existen varios marcadores anti-robo dependiendo de qué es lo que yo quiero buscar, ¿sí? Pero obviamente que el objetivo principal en este caso es descartar un cuadro quirúrgico y diagnosticar la parte clínica para que ya reciba su tratamiento, ¿sí? Ahora, el diagnóstico diferencial nuevamente, ¿cuál va a ser? Pancreatitis aguda, cualquier patología que presente dolor abdominal y que presente serositis, derrames, generalmente pleurales, o derrame pericárdico, o derrame a nivel de la cavidad peritoneal, hay que descartar pancreatitis siempre, porque justamente se la conoce como la gran simuladora, y obviamente que en los casos de que haya líquido a nivel peritoneal, hay que descartar esto, peritonitis espontánea primaria o secundaria también. Ahora, las lesiones dermatológicas por el lupus, esta, si vean como ya no es como la vasculitis necrotizante de la poliarteritis, por ejemplo, que necrosa completamente, aquí son básicamente manchas, ¿sí? Son lesiones básicamente eh, eh, purpúreas, son prácticamente lesiones hematológicas con pequeños sangrados a nivel de la epidermis, que básicamente si tocamos son sobrelevadas y básicamente estas son las características del lupus. El diagnóstico, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico de isquemia mesentérica? ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico de una isquemia, de que está sufriendo, no le, que hay una hipoxia a nivel del mesenterio? Porque muchas veces ocurre que es la primera manifestación de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Cuando es la primera manifestación de la enfermedad, lo que ocurre es que el diagnóstico en la gran mayoría de los casos es quirúrgico, o sea que se opera al paciente pensando que es un cuadro quirúrgico y el hallazgo es totalmente lo contrario, ¿sí? Entonces, cuando es la primera manifestación, probablemente sea quirúrgico. Pero cuando el paciente ya se conoce ser portador de la poliarteritis o del lupus, el paciente con 50 o refiere, obviamente que al interrogarle, el paciente va a referir, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es expectar un poco más y examinar exhaustivamente a los pacientes buscando alguna manifestación abdominal. Entonces, lo que yo tengo que buscar es que realmente esa isquemia no se haya consumado, que no haya ya necrosado la pared. ¿Y cómo yo voy a ver? A través de una tomografía contrastada de abdomen, ¿sí? Con contraste oral y endovenoso. ¿Qué yo voy a buscar? Voy a buscar engrosamiento de la pared del intestino por edema y hemorragia de la mucosa. Voy a buscar dilatación del intestino, ya sea delgado colon o colon, que obviamente se debe a la disminución de la motilidad, ¿sí? Y la presencia de esto, gas intramural, ingurgitación venosa mesentérica y aire en la vena porta y o mesentérica en el peor de los casos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? Aire a nivel de la pared intestinal, que me traduce que ya está necrosado, ¿sí? Aquí también aire, también me traduce en necrosis, y eso es un signo de ruptura inminente y que si no se opera el paciente probablemente va a necrosar y va a causar una peritonitis generalizada. Aquí hay aire nuevamente dentro de lo que es dentro de la cavidad peritoneal, ¿sí? Hay neumoperitoneo, ¿sí? Aquí por fuera ya de la cavidad o de la luz intestinal, esto es aire dentro del intestino, esto es aire fuera del intestino, aquí hay aire fuera del intestino, neumoperitoneo, que ya me traduce una perforación de víscera hueca. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en la tomografía. Ahora, si yo quiero saber si es que hay una obstrucción vascular en alguna región, ¿qué es lo que yo tengo que pedir? Una arteriografía, ¿sí? Es el mejor método diagnóstico para evaluar la isquemia, ¿sí? Y en una poliarteritis nodosa me permite ver aneurisma, estenosis vascular, visceral o incluso renal. Ahora, ¿qué yo le tengo que pedir? Arteriografía de qué? De tronco celíaco, de arteria mesentérica superior y de arteria mesentérica inferior. ¿Está bien? Entonces, o incluso de arterias renales. Entonces, generalmente eso es lo que se pide, arteriografía, si es que se sospecha de de una isquemia mesentérica siempre que tengamos a disposición en los hospitales, obviamente, ¿sí? Y asociado la arteriografía a una biopsia de otros parénquimas comprometidos, como por ejemplo el riñón o la piel, en esas lesiones dermatológicas, biopsiamos, enviamos al patólogo y obviamente que con eso vamos a confirmar la vasculitis, la inflamación de los microcapilares y por ende hacemos el diagnóstico de confirmación de que es una vasculitis. ¿Está bien? Entonces, de esa forma hacemos el diagnóstico. Ahora, eso era con respecto a la vasculitis necrotizante, ¿sí? Segundo caso, tenemos a la isquemia por púrpura de Schoellen-Henoch, ¿sí? Que es una vasculitis generalmente de pequeños vasos y se debe a hipersensibilidad, ¿sí? Que lo que comprometen es, o lo que hacen es afectar a vénulas postcapilares, a las vénulas eferentes del tejido, ¿sí? No a las aferentes, a las que llegan al tejido, a las que salen del tejido, ¿sí? Entonces, generalmente, obviamente, están medidas o están favorecidas por complejos inmunes, autoinmunes, ¿sí? Pero existen factores desencadenantes de la vasculitis o de la púrpura de Schoellen-Henoch,
como son los factores endógenos y exógenos. Los endógenos básicamente son enfermedades de tejido conectivo, la neoplasia, crioglobulina, las leucemias, y los exógenos son las drogas, los agentes infecciosos, y generalmente lo que le caracteriza a la púrpura de Sjogren-Henoch es que el paciente tiene que tener el antecedente de alguna infección previa del tracto eh, o de la vía aérea superior, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, el paciente con púrpura de Sjogren-Henoch tiene ese antecedente de infección previa, ¿sí? Y obviamente que asociado a este tipo de lesiones dermatológicas que se conocen como púrpuras, como petequias, ¿sí? Entonces, la púrpura de Sjogren-Henoch, como ya dijimos, es una vasculitis por hipersensibilidad, ¿sí? Predomina en quienes, en niños y adultos jóvenes, ¿sí? Aparece, como les dije, habitualmente después de esto, infección del tracto respiratorio superior, ¿sí? No importa qué tipo de infección, pero que sea del tracto respiratorio superior. Esa es la característica más importante que precede a la púrpura, ¿sí? Entonces, pacientes que tengan este tipo de lesiones, ¿sí? Nosotros examinamos, tienen dolor abdominal, vemos ese tipo de lesiones en las piernas o en las nalgas, ¿sí? Porque muchas veces también pueden aparecer en las nalgas. Entonces, preguntamos a los pacientes si es que tenían o tienen el antecedente de una infección del tracto respiratorio superior, y si tuvieran presentes, obviamente que lo más probable es que estemos ante un paciente con púrpura de Sjogren-Henoch. Ahora, existe una triada que no es característica, pero sí nos orienta y nos ayuda bastante, que justamente es la púrpura palpable, que son estas lesiones petequiales que si ustedes tocan se puede palpar, ¿sí? Segundo, las artritis, pacientes que van a presentar dolores articulares, ¿sí? Que tienen inflamación a nivel de las articulaciones, ¿sí? Y obviamente que el dolor abdominal en este caso. ¿Por qué les digo esto? Porque la confusión se presenta cuando el paciente tiene dolor abdominal, ¿sí? Si el paciente no tiene dolor abdominal y viene a consultar por artritis, ¿sí? O por dolores articulares y tiene esas lesiones en la piel, probablemente hagamos el diagnóstico de púrpura. Pero si el diagnóstico de ingreso del paciente es dolor abdominal y nosotros constatamos artritis y constatamos púrpura a nivel de los miembros o de las nalgas, es la triada que confecciona la púrpura de Sjogren-Henoch y traduce una vasculitis por hipersensibilidad. ¿Está bien? Entonces, las petequias, como les dije, que son estas lesiones, se predominan obviamente en las piernas y en las nalgas y pueden ser aisladas o pueden ser múltiples como en la foto, y en ocasiones se pueden incluso ulcerar. Ahora, el compromiso gastrointestinal, el dolor abdominal, ocurre en el 30% de los casos y se manifiestan con dolor, náusea, vómitos, sangrado gastrointestinal. Está bien, que incluso pueden aparecer antes de las manifestaciones dermatológicas, ¿sí? Entonces, cuando aparecen antes de estas lesiones, es muy difícil hacer el diagnóstico, ¿sí? Y en ese caso los pacientes probablemente terminen en quirófano, ¿sí? Semiológicamente, al examen físico del abdomen es donde más es característico que abdominalmente el abdomen está blando, depresible, sin defensa muscular, sin contractura muscular por culpa del dolor. ¿Por qué no ocurre? Porque no está irritado el peritoneo parietal, ¿sí? Si no hay irritación del peritoneo parietal, no va a haber contractura muscular. En cambio, lo que sí hay es el signo del rebote positivo. Quiere decir de que yo le comprimo el abdomen y le suelto de manera brusca, y al soltarle yo le genero dolor abdominal. Eso se conoce como el signo del rebote positivo. Por ende, como les voy a decir, es
se produce en los pacientes con dolor abdominal de tipo por púrpura de Schollen-Johnson. Así como también las vasculitis, la característica de si yo sospecho una vasculitis, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Dolor abdominal, que es el signo que más nos confunde y por ende hace que sea un abdomen agudo médico. Segundo, lesiones dermatológicas. Tercero, lesiones renales, ¿sí? Pacientes que van a tener manifestaciones renales, van a tener hematuria, ya sea macro o microscópica, van a tener proteinurias, está bien, van a tener incluso, ¿por qué no?, trastorno de la presión arterial, por culpa de las lesiones renales, van a tener lesiones de artritis en las articulaciones, ya sean dolores, así como también inflamaciones ya propiamente dichas, cuando vemos articulaciones aumentadas de tamaño, de coloración rojiza, de temperatura aumentada. Entonces, es en ese tipo de pacientes donde nosotros tenemos que sospechar de una probable vasculitis, ¿bien? Que podría ser una púrpura de Schollen-Johnson también. Ahora, ¿cuál es lo que nos va a confirmar? Básicamente, biopsia. Vamos a biopsiar en la piel, si es que tenemos las lesiones dermatológicas, vamos a biopsiar los tejidos o los parénquimas renales, si es que tenemos sospecha de eso, vamos a hacer un seguimiento urinario y obviamente que a través de los resultados de los hallazgos vamos a ir haciendo el diagnóstico diferencial y también de acuerdo al tratamiento que generalmente es con inmunosupresores, con corticoides, hay una mejoría clínica abismal en las primeras 48 horas de tratamiento y por ende con eso vamos a ir descartando algún procedimiento quirúrgico. Ahora, eso es con respecto a la isquemia, ¿sí? Isquemia mesentérica. Uno, que podría ser por, como habíamos visto, vasculitis necrotizante, y segundo, como una púrpura de Schollen-Johnson, ¿sí? Isquemia mesentérica. Ahora, segundo grupo está el grupo de la inflamación peritoneal no infecciosa. Ahí nuevamente ingresa el lúpulo eritematoso sistémico. ¿Por qué? Porque la característica del lupus es justamente producir serositis, produce derrame de líquido principalmente en pleura y en pericardio, ¿sí? Pero hay un pequeño porcentaje que también causa a nivel abdominal, ¿sí? Entonces, también puede producir líquido acítico, ¿sí? Y ese líquido acítico puede llegar a desarrollar una inflamación a nivel del peritoneo y por ende producir un cuadro de peritonitis no infecciosa, ¿sí? Entonces, generalmente es por lupus también, ¿sí? El cuadro clínico denominado de peritonitis lúpica se presenta con distensión abdominal, ¿sí? Y signos peritoneales, obviamente, e invariablemente con ascitis. O sea que el paciente tiene distensión abdominal, dolor a la compresión y a la descompresión, como se ve en los cuadros de peritonitis, e invariablemente hay líquido ascítico, hay líquido abdominal. ¿Está bien? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Nuevamente, pancreatitis aguda, porque sabemos que la pancreatitis aguda genera mucha extravasación de líquido al tercer espacio, mucho edema. Entonces, en abdomen también puede haber líquido abdominal en la pancreatitis aguda. Vasculitis mesentérica, como era en la anterior, ¿sí? Y la peritonitis primaria o secundaria, obviamente, ya infecciosa. Vamos. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico? Si el paciente no se conoce portador de lupus, ¿sí? Y no tiene ninguna otra manifestación, no tiene lesiones dermatológicas, lesiones en articulaciones, no tienen lesiones a nivel del eritema malar, por ejemplo, no tienen, por ejemplo, eritema en nódulos cutáneos, o sea, no tienen otros criterios que a mí me indiquen que hay un lupus, solamente el dolor abdominal, ese paciente lo más probable es que termine en quirófano. Pero si el paciente se conoce portador de lupus con tratamiento y que ingrese por dolor abdominal, hay que esperar un poco, hacer estudios complementarios. Si tiene líquido abdominal, se realiza paracentesis,
se extrae un poco de líquido y se realiza la relación de la albúmina plasmática versus la albúmina del líquido acítico. Si es menor a 1.1, es una inflamación por lupus y no se opera al paciente. Si es un recuento de neutrófilo menor a 250 células por milímetro cúbico, es lupus y no se opera al paciente. Y si el examen directo de cultivo, que nosotros sacamos líquido y enviamos para cultivo también, si no hay ningún germen que creció, que no se aisló, si no hay ninguna bacteria responsable por ese líquido que esté causando el dolor, no es infecciosa y es lupus y probablemente con el tratamiento clínico mejore totalmente el paciente. ¿Está bien? Entonces, el diagnóstico de peritonitis ulcerositis lúpica se hace por exclusión. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando yo sospecho, cuando yo dudo de mi diagnóstico quirúrgico, cuando yo creo que no es alguna patología quirúrgica, espero, expecto, le pido un estudio complementario, tomo muestra para cultivo, envío para analizar el líquido laboratorialmente, citoquímico también, y a través de eso llego al diagnóstico y por ende el paciente no se opera. ¿Sí? Segundo diagnóstico, ¿cuál de patologías, cuáles son otra patología que puede causar iba a decir, una inflamación peritoneal, pero que no sea infecciosa? Fiebre mediterránea. Ahora, existe aquí en nuestro medio. Si yo les digo que yo he visto una fiebre mediterránea familiar, no sé, le estoy mintiendo de aquí hasta la China. O sea, es casi, no sé, yo no sé si aquí algún día nosotros vamos a poder ver. Es muy raro. O sea, primero que el paciente tiene que tener sospecha, o sea, tiene que tener el antecedente de ser del Mediterráneo, o sea, que de haber venido de Europa, de haber prácticamente cruzado todo lo que es la región mediterránea, de haber tenido esa cultura, o sea, la historia de episodios recurrentes de policerositis, aquellos pacientes que hacen derrame pleural, derrame pericárdico, derrame líquido peritoneal a repetición y que se curan solos, espontáneamente, ¿sí? Y obviamente que repercuten con dolor abdominal agudo. Entonces, generalmente tienen que tener ese antecedente. Es muy difícil hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque casi vemos aquí, esto es rarísimo en nuestra región, ¿sí? Entonces, pero por eso es difícil hacer el diagnóstico, ¿sí? Y cuando se realiza el diagnóstico básico, cuando ingresan los pacientes, ni siquiera ellos saben que existe esta enfermedad y probablemente la gran mayoría no conoce su cuadro, no sabe que es portador de esto y por ende la mayoría termina en quirófano y con el abdomen totalmente normal, ¿sí? Y a partir de ahí recién se puede sospechar de alguna otra patología, ¿sí? Entonces, ¿en quiénes se presenta? En niños, en adultos jóvenes que tienen o son oriundos del Mediterráneo, ¿sí? Y que presentan cuadros de policerositis de repetición que curan espontáneamente, o sea, solos. ¿Cómo se presentan clínicamente? Los ataques, dependiendo de la gravedad, pueden ser de hasta 2 veces por semana, incluso una vez al año, ¿sí? Y la temperatura se presenta con fiebres de 39 a 40 grados, con escalofrío, con derrame pleural laminar, ¿sí? Y monoartritis de rodilla, tobillo o cadera, pacientes que más una vez tienen dolores articulares, ¿sí? Que tengan derrame pleural y que se presenten con fiebre, con escalofrío principalmente. Hay que sospechar, pero obviamente que es muy relativo, ¿sí? Y generalmente, como les dije, la característica es que curan sola, desaparecen espontáneamente sin ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Y eso es totalmente característico, es hereditario, ¿sí? O sea que tiene un cierto carácter genético, ¿sí? El dolor abdominal es muy común en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque se produce policerositis, se produce extravasación del líquido a nivel peritoneal. Entonces, hay líquido peritoneal que el
El peritoneo parietal reconoce como cuerpo extraño, como algo extraño y por ende causa el dolor peritoneal, está bien, en el 90% de los casos, pero obviamente va asociado, como ya dijimos, fiebre, artritis o artralgias y derrame pleural laminar. Obviamente que como les dije, si el paciente no se conoce portador de, obviamente, de fiebre mediterránea familiar, el gran porcentaje de estos pacientes termina en quirófano, ¿está bien? Y es muy difícil, al operarle al paciente no vamos a encontrar absolutamente nada, ¿sí? Y tercero, como dijimos, primero la isquemia, ¿sí? Dolores de origen intraabdominal, isquemia. Segundo, patologías inflamatorias peritoneales no infecciosas. Y tercero, distensión de superficies abdominales. ¿Cuáles? Hígado principalmente. Hay hepatomegalia congestiva. ¿En quién yo tengo que sospechar una hepatomegalia congestiva? En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? En eso principalmente. Entonces, en este tipo de pacientes, yo investigo si el paciente es conocido portador de una insuficiencia cardíaca congestiva, en donde tiene edema en los miembros inferiores, tiene derrame pleural, tiene derrame en el rostro, principalmente tiene el famoso edema generalizado, que es la nasarca, ¿sí? Es en esos pacientes en donde yo constato dolor en hipocondrio derecho, principalmente al que yo le examino el abdomen y yo palpo que tiene un abdomen agrandado por mayor a 2 veces de dedo del borde costal, ¿sí? Y encima el hígado es bien palpable y bien doloroso, ¿sí? Es en ese paciente donde yo puedo sospechar de una hepatomegalia congestiva. El hígado está aumentado de tamaño, ¿sí? Y está doloroso. ¿Por qué ocurre eso? Por la distensión de la cápsula de Gleason y como habíamos visto en los tipos de dolores viscerales, se distiende la cápsula que envuelve el hígado, que es la cápsula de Gleason, y por ende causa el dolor. ¿Está bien? Tampoco es tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a sospechar? Pacientes que sean portadores de cardiopatía o que sean portadores de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como son POC, ¿sí? Y en los que yo vea que hay ingurgitación yugular, las venas yugulares están muy regurgitadas, ¿sí? Y hay edema periférico. Yo veo que el paciente tiene dificultad respiratoria al acostarse, al decúbito ventral o dorsal, mejor dicho. Pacientes que tengan edemas generalizados, o sea, edemas a nivel de los miembros inferiores, ríos, que que tengan antecedentes de cardiopatía, ¿sí? En ese tipo de pacientes yo tengo que sospechar una hepatomegalia congestiva. ¿Cómo llama el diagnóstico? Ecográfico, viendo el aumento del tamaño del hígado, o también tomográfico, pero con una ecografía ya es suficiente. Y obviamente que midiendo esto del valor normal, ¿sí? De 6 a 12 milímetros del lóbulo derecho, de 4 a 8 prácticamente el lóbulo izquierdo, ¿sí? Y mayor a 12 y mayor a 8 ya consideramos una hepatomegalia, ¿sí? Y por ende ya podemos hacer el diagnóstico. Así como también la hepatomegalia no es solamente por congestión, también puede ser por tumor. El tumor que se origina en el parénquima hepático mismo, como el hepatocarcinoma, ¿sí? O aquel tumor que es secundario de metástasis. Ok, John, podés irte sin problema, no te preocupes. Eh, como estábamos diciendo, la hepatomegalia tumoral, o sea, la hepatomegalia no solamente por congestión, también por presencia de tumoración propiamente dicha. ¿Por qué? ¿Por qué la tumoración? Porque la tumoración también causa una distensión de la cápsula de Gleason, ¿sí? Entonces, esa tumoración es lo que me va a llevar a justamente que se distienda la cápsula, cause dolor y los diagnósticos diferenciales hay que buscar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes con este tipo de tumoraciones en hígado, ¿qué es lo que van a causar también? Van a causar compresión de las vías biliares, puede haber incluso ictericia al paciente, que puede tener incluso ictericia al paciente. Entonces, es muy importante estudiar bien a este tipo de pacientes.
Lo bueno que la mayoría de este tipo de pacientes presenta un dolor más localizado en el hipocondrio derecho y por ende nos da la posibilidad de hacer algunos estudios a más. ¿Está bien? No siempre el tratamiento es químico de entrada. Entonces, generalmente en la hepatomegalia tumoral es un poquito más fácil hacer el diagnóstico. Entonces, en este tipo de pacientes hay dolor, hay presencia de hígado aumentado de tamaño, incluso puede haber ictericia, ¿sí? Incluso puede haber dolor a la palpación, ¿sí? Entonces, nos obliga a hacer por lo menos una ecografía y con la ecografía ya vamos a ver la presencia de una tumoración y por ende vamos a pedirle tomografía y en la tomografía esto es lo que vamos a ver, ¿sí? En este tipo de pacientes, obviamente que no se va a operar y el tratamiento cambia totalmente, ¿sí? Y por último, básicamente está lo que es la hepatitis, ¿sí? La hepatitis ya saben que puede ser alcohólica, puede ser viral, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica de la hepatitis? Uno, en la alcohol, o sea, principalmente la hepatitis causa dolor, causa, exacto, puede llevar a la confusión, pero la hepatitis además, como un trastorno de los hepatocitos, ¿qué es lo que causa? Causa colestasis, causa colestasis. Y si yo tengo colestasis, ¿qué yo voy a tener? Voy a tener ictericia, ¿sí? Entonces, la hepatitis, aparte del dolor abdominal, en la mayoría de los casos voy a tener ictericia asociada y cuando tengo ictericia asociada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay que estudiar al paciente, ¿sí? Para ver qué tipo de ictericia es, si es de causa intrahepática o si es de causa extrahepática. Obviamente que si yo tengo un paciente con dolor abdominal en el hipocondrio derecho, que tenga distensión abdominal, ictericia y que tenga el antecedente de ser alcoholista crónico, ese paciente es probablemente una hepatopatía alcohólica, o sea, una cirrosis. Entonces, probablemente sea más fácil el diagnóstico, ¿está bien? En cambio, si yo tengo un paciente con dolor abdominal, que tenga ictericia, tenga fiebre, ¿sí? Dolor en el hipocondrio derecho, aumentado, el hígado aumentado de tamaño, probablemente sea una hepatitis de origen viral, ¿sí? Y en ese caso hay que pedirle los signos, perdón, los estudios laboratoriales para la confirmación del mismo, ¿sí? Los hallazgos, dice, en el examen físico de estigmas de hepatopatía, como por ejemplo la palma hepática, ¿sí? Que las arañas vasculares que se presentan no solamente en la mano, sino que también a nivel abdominal, y también signos de insuficiencia hepática, ¿sí? Como por ejemplo el edema generalizado, los signos de o sea, ascitis, incluso la presencia de cuadro de hemorragia digestiva alta por culpa de varices esofágica, o incluso una encefalopatía o asterixis, que es básicamente el temblor que presentan los pacientes alcohólicos, ese temblor fino, incluso más fuerte. Eso asociado al antecedente de alcoholismo crónico, básicamente ya nos da el antecedente de una hepatopatía alcohólica. En cambio, un paciente con fiebre, con dolor abdominal de forma crónica, que tenga el antecedente de alguna infección viral, nos hace sospechar de un cuadro de hepatitis viral y en ese caso pedimos los estudios laboratoriales, la serología para hepatitis, así como también el estudio del hepatograma para investigar qué grado de hiperbilirubinemia tiene. Si la fosfatasa alcalina está normal, nos traduce de que no es obstructivo la ictericia, así como también la elevación de la GOT-GPT, como habíamos visto en la clase de colestasis, me traduce que el problema es un trastorno hepático propiamente dicho. ¿Está bien? Y por ende, el estudio o el estándar en todo paciente con ictericia y principalmente dolor del hipocondrio derecho es la ecografía abdominal y la ecografía lo que nos va a mostrar es descartar obstrucción extrahepática. ¿Cómo? Viendo que las vías biliares están normales. ¿Bien? Entonces, con esos estudios es un poquito más sencillo hacer el diagnóstico, está bien, de hepatitis principalmente. Entonces, eso hay que tratar de reconocer. ¿Está bien? Y hasta aquí era nuestra clase de hoy, porque esto ya es patologías que están fuera del abdomen que repercuten a nivel del dolor abdominal. Entonces, resumiendo lo que vimos hoy, patologías que
causan dolor abdominal, que tengan un origen netamente abdominal, son raras, pero hay que buscarlas, ¿sí? La característica principal es que presentan dolor abdominal, pero al examen físico no hay defensa, no hay irritación peritoneal, y cuando tenemos pacientes así hay que esperar un poquitito, examinar exhaustivamente todas las regiones torácicas, examinar el pulmonar, el sistema pulmonar, el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, ver todas las lesiones dermatológicas posibles, evaluar articulaciones, dolores articulares, evaluar el sistema urinario a través de un análisis de orina y con sus sedimentos urinarios, y a partir de ahí empezar a buscar la causa, ¿está bien? Y obviamente que eso es con un manejo conjunto con un clínico, ¿sí? Entonces, generalmente es no apurarse y empezar a investigar otras causas, ¿está bien? Entonces, todo lo que respecta a dolor de origen extraabdominal, en adelante vamos a ver en la siguiente clase, porque ya no nos va a dar tiempo en 20 minutos para terminar. Para evitar confusiones, vamos a dejar para la siguiente clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, les escucho. Parece que entendieron todo. Si entendieron todo, para mí sería fantástico, porque como les digo, es un tema muy argel, un tema muy complicado, y es difícil de ir interpretando, ¿verdad? A través de las prácticas, de los años de experiencia, ahí en realidad se torna un poquitito más sencillo, pero en los primeros años es muy complicado. Bueno, si no tienen preguntas, entonces vamos a continuar el próximo viernes. Espero que descansen y que tengan un buen fin de semana. ¿Está bien? Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, doctor.